Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y te invito a que te quedes conmigo en este espacio. El día de hoy vamos a charlar con Ernesto López Acosta. Él es un litigante y doctor en Derecho que promueve reflexiones sobre temas jurídicos a través de su canal de comunicación Abogados sin Corbata. Comenzamos. ¿Por qué abogado sin corbata? Porque es más cómodo. Ernesto López Acosta es un doctor en Derecho que promueve reflexiones jurídicas y relacionadas con la impartición de la justicia a través de Abogado sin Corbata. Con sentido del humor, reflexivo y didáctico, comparte ideas como la diferencia entre justicia y derecho, cómo distinguir qué es lo justo. Aborda temas sobre el debate político actual y otros contenidos que difunde a través de sus redes sociales. En el último año, ha sido un promotor de los juicios en línea que está obligado a implementar el Poder Judicial de Jalisco. Incluso interpuso un amparo para que los jueces usen esta tecnología. Este pasado 7 de julio se cumplió un año del incumplimiento del Poder Judicial de Jalisco para habilitar los juicios en línea. Sobre este y otros temas, platicamos con Ernesto López Acosta, en Perspectivas. ¿Qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas y también le doy la bienvenida al abogado Ernesto López Acosta. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Jonathan, muchísimas gracias, bien contento. Gracias por la cápsula. Fue un pequeño viaje por el tiempo, videos de hace 5 años, 4. Haciendo trabajo. ¿Dónde dejaste la corbata, Ernesto? En la basura. En la basura. Es un invento en maligno, la antesala de la horca, decía ¿Sí? un diplomático francés. Oye, a ver, cuéntame antes de comenzar y entrar en materia, cuéntame un poco qué es Abogados sin Corbata, que además de que lo encabezas tú y además de ti, ¿quién más? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? Está en plural el nombre para hacerlo más incluyente. Ajá. Diría mi hijo favorito, pero no tengo hijos, entonces es mi único hijo, mi bebé, Abogado sin Corbata. Inició en el 2014. El INPI tiene rastro que en ese año se lo registraste y todo. Exacto, sí, claro. Ese aspecto sí lo cuidé. E inició como un nombre bajo el cual compartir información jurídica. Empecé nada más con el blog, compartiendo texto. Y en aquel 2014 pues, me inicié a compartir información en internet, redes sociales y darse cuenta de lo retador que es obtener un clic, lo retador que es lograr que una persona vea tu contenido. Claro. Empezó así en texto, en 2016-17 le quise meter más punch, empecé a hacer pruebas en el tema del video. Empecé a compartir reflexiones jurídicas, consultas, pero luego con el paso del tiempo pues, me di cuenta que llegaban muchas dudas. Oye, ¿tengo derecho a esto o lo otro? Sí, sí tienes derecho. ¿Me puedes llevar el caso? Y ahí empezaba la parte retadora, porque pues, hay casos que por desventura no son tan costeables por la cantidad de tiempo que requieren, ¿no? Claro. Y mover el sistema de justicia no es tan fácil como uno quisiera por toda la inversión de tiempo que requiere. Entonces, pensé que podía ser mejor que ese tiempo se invirtiera más en buscar mejorar el sistema de justicia. Sí. ¿Y qué inquietud te interesa o qué inquietud tienes con este portal de comunicación, digamos que ahora es el canal de YouTube, digamos son las redes sociales? ¿Qué temas promueves o te interesa cambiar o mostrar a la luz pública para que puedan cambiar o sean diferentes? Y empezó con una palabra, empoderar. Conocimiento es poder. Entonces, considero importante compartir a la gente qué derechos tiene, qué puede hacer, qué no, invitar a reflexionar. Claro. Porque este conocimiento facilita empoderar a las personas. ¿Cuál es tu contenido así más popular o el que más han comentado o visto o reproducido? ¿De qué tema, recuerdas? ¿O alguno de los más? Sí,
Creo que los más populares son los que más me avergüenzan y los que menos orgulloso me siento. Sí, en ese 2018-2019, sí me regía mucho las métricas, y te das cuenta que a veces por obtener un clic tienes que hacer muchas cosas de las que a veces después no te sientes tan orgulloso. Creo que el video más visto fue uno donde hablé respecto al niño que hacía la canción de Movimiento Ciudadano, el Naranana, el niño Ajá. Yoai, una cosa así. Yagüi. Yagüi. ¿Qué abordaste de él? Creo que hablaba de sobre el uso de la imagen. El uso de la ¿no? imagen y si se vulneraban sus derechos, porque llegó un punto donde fue objeto de crítica y violencia hacia el menor por señalamiento de otros partidos políticos, Claro. en torno ahí. Sí. Entonces, pues sí, el tema político, electoral, morbo, eso ayudó a generar clics. Clics, claro. Pero en retrospectiva dices, oye, ¿qué ayudé a contribuir? ¿Qué ayudé a hacer mejor Claro. espacio geográfico llamado México o Jalisco? No mucho. No mucho. Bueno. Así lo veo yo, así lo veo yo. Claro. Oye, y bueno, uno de los temas que también son el tema que nos convoca es los juicios en línea, que he visto que llevas pues varios meses presionando al Poder Judicial, ¿no? Haciéndole hasta su pastelito y todo, ¿no? Con su video, que de hecho vamos a verlo para entrar en ese tema, ¿no? Vamos a ver este video que le hiciste de su pastel al Poder Judicial, ¿no? Que no pide el Poder Judicial una cuarta prórroga y ya le ponga fecha. ¿Ese fue un pastel para celebrar qué? Sí, que se cumplió un año sin que iniciara en operación el juicio en línea. Eso fue. ¿Eso cuándo fue? ¿Qué día? Eso fue el viernes pasado. Viernes pasado. Y en la semana subí otro contenido donde explicaba por qué el pastel, o sea, por qué eso. Y son dos palabras, por desesperación y desesperanza. Pues, De plano. sí, por eso el pastel. Porque pues, da coraje, da cuestión, causa frustración. Sí, a ver, y cuéntame un poco de cómo está el tema de la cronología para la implementación de los juicios en línea. Es decir, hace un año el Poder Judicial debió haberlos implementado o se comprometió a hacerlo. O ¿cómo están los tiempos y a partir de qué surge esta propuesta para digitalizar la parte de la justicia, Ernesto? Sí, todo inició en junio, julio del 2020. Con pandemia teníamos juzgados cerrados. Fue una etapa insólita en el Estado. No había juzgados. Si te debían algo, un tema de arrendamiento, no había juzgados. O sea, nada más para temas de emergencia y era sumamente cerrado en qué casos. Entonces, ¿y por qué? Pues porque los tomadores de decisiones consideraron que por cuidar la salud se debía de cuasi cerrar el sistema de impartición. ¿Cuánto tiempo estuvimos así? ¿Qué, como un año o más? Los cerraron en marzo y los reabrieron parcialmente en agosto. Entonces, abril, mayo, como 6 meses, junio, ¿no? agosto. 5 o 6 meses, ok. Y luego llegó el 2021 y todavía lo cerraron, creo que otro mes más, y después se abrió de manera parcial, etc. Sí, o sea, operó a medias, ¿no? Muy a medias, sí, y aparte muy a medias y con todo el rezago del tiempo que estuvieron cerrados. Entonces, en aquel junio del 20, en conjunción con colegios de abogados e instituciones, se promovió una propuesta al Poder Judicial de cómo, sin esfuerzo presupuestal, se podían implementar tecnologías para permitir que funcionara el sistema de justicia, vía correo electrónico, vía WhatsApp, maneras que de verdad no implican esfuerzo presupuestal. No obtuvimos respuesta, seguimos insistiendo, buscamos el diálogo, tuvimos apertura del diálogo, nos escucharon, pero
Pues no se consideró prudente porque se consideró que no había las bases legislativas suficientes, Ok. cosa que no compartí, Sí. pero bueno. Pero bueno. Finalmente hubo varias iniciativas para digitalizar temas. En ese entonces, el Tribunal Administrativo, se aprobó una reforma para digitalizar los juicios administrativos en el Tribunal Superior del Estado. Sí, que ahí va. Ellos sí tienen juicios Sí, en línea, sí, ¿verdad? sí lo tienen de manera muy loable, Sí. lo han sacado a flote. Y estaba en la congeladora una iniciativa para los juicios en línea en materia civil, familiar, mercantil y penal. Ajá. Lo que lo tenía en la congeladora era ese fantasma de que, el Estado no puede tocar lo procesal por una reforma constitucional que dispone que lo procesal civil corresponde a la Federación. Pero varios impulsamos la idea de que, decir que va a ser en línea pues no es tocar lo procesal. O sea, decir que en lugar de que va a ser en papel, sea en línea, es como cambiar la arquitectura del edificio. Sí, claro. O sea, no estoy modificando instituciones procesales. Sí, que por eso hay un Código Nacional de Procedimientos, ¿no? Entonces, ellos Exacto. decían, no, a nosotros no nos toca porque es cambiar un proceso. Okay. Exacto. Y al final Al final se aprobó, Ajá. por fortuna pudo permear la idea de que al digitalizar no se estaban modificando instituciones procesales y podía caminar. Se aprueba en aquel febrero del 2022. Ajá. No es cierto, estoy hecho bolas. Del 2021. Del 21. Febrero del 2021 se aprueba. Ya se conocía lo aprobado. Ya se sabía que en cuanto se publicara le iban a dar 12 meses al Poder Judicial por hacer el juicio en línea. Desde febrero del 21 se sabía el contenido de eso. Finalmente publican esa reforma el 7 de julio del 2021. Todos aplaudimos. Y le dio al Poder Judicial 12 meses para que iniciara la operación del juicio en Es línea. decir, debieron haber empezado el 7 de julio de 2022. Es correcto. Ok. Y tú le pusiste su pastel Sí. el 7 de julio de 2023. Tal cual. Seguimos sin juicios en línea. Exacto, sí. ¿Por qué? No sé, de verdad no sé. Cuando se publicó nos decían que iba a salir antes. ¿Qué, y no. qué implica un juicio en línea? Es decir, ¿cómo debería funcionar? A ver, descríbemelo. Así en términos muy generales, Sí, ¿no? sí. O sea, ¿me meto a un Zoom y ahí tengo la audiencia o cómo funcionaría? No. Más sencillo. Más sencillo, más o sea, mucho más sencillo de ahí. Es que he platicado con alguien del equipo de tecnologías del Poder Judicial y Ajá. se indigna cuando se lo digo. Ajá. Pero le digo, es que la plataforma, porque desarrollaron una plataforma, bueno, le he dicho, es como un Gmail, o sea, pero con un poquito más candados y plataforma. Sí, claro. Y dice, pues sí, es como un Gmail. ¿Sí? Es una plataforma donde se puede presentar la demanda por escrito, se le asigna a un juzgado y vía en línea obtengo la contestación a mi demanda que presenté. O sea, es un portal. Es un envío de un Sí, expediente y recibirlo. Sí. Y es un portal que permite presentar escritos, recibir escritos y que permite que en línea esté el expediente. O sea, es como un Drive donde puedes consultar el expediente, lo que presentas tú, lo que presenta la otra ¿Y eso no parte. lo ha hecho el Poder Judicial? No. Oye, pero a ver, es que yo dije, cuando... No pretendemos meterlos al metaverso. No. Es muy sencillo en realidad. Y eso implica dinero, porque yo vi hace poco Espinosa Licón, el presidente del Supremo Tribunal y de la Judicatura, que dijo, necesitamos 24 o 20 millones de pesos. Sí. Eso lo manifestaron en el amparo que presentamos. Tú presentaste un amparo para que lo implementaran en los juicios. Sí, así es. Déjame acotar un poquito respecto al tema del portal. Sí, o sea, lo que regula el juicio y lo que debe ser, y lo que hemos visto que se está cocinando, es eso, la plataforma para presentar escritos, recibirlo y poder ver el expediente en línea. Estoy consciente que
aun cuando diga que tecnológicamente es un Gmail, estoy consciente que requiere muchos retos. ¿Sí? Computadoras, modificar la manera de trabajar. ¿Sí? Pero estando aquí en las gradas, yo como justiciable digo, oye, pues había 12 meses, sáquenlo, ¿no? Bueno, No, pues ya sé. perdón, la pregunta que me Sí, hiciste sí, era- no, en cómo es en un juicio en línea, de que me lo describas. Yo imaginaba que podía ser, no sé, la audiencia en vivo en donde está el juez y estás teniendo la audiencia, o eso no, es simplemente el que los expedientes se digitalicen, los recibas, los envíes, demandes y ya después vas a Puente Grande y ahí ya tienes como toda la audiencia, o eso todavía no ocurre en línea. Ok, lo que ese portal permitirá es eso, enviar escritos, recibir escritos y tener tu expediente en línea y ver ahí los documentos de las partes. Es eso. No. Ahora, el tema de audiencias. Este tema de juicio en línea no modifica la estructura del proceso. ¿Sí? El tema de audiencias y cómo se van a celebrar no lo modifica esta plataforma. Ya cuando haya una audiencia, los juzgados tendrán la posibilidad de hacerla vía plataformas. El Poder Judicial tiene contratado Webex. Ok. ¿Sí? Y al día de hoy lo pueden hacer. Hay juzgados, Que sí tienen audiencias en línea. es un Pero tema no de todos. voluntad. Es decir, no es una... ¿No? La posibilidad tecnológica existe. ¿Y eso qué tanto facilitaría o desahogaría el rezago de expedientes? Muchísimo. Por ejemplo, reduciría los costos de llevar un juicio. ¿Quieres llevar un juicio en Sayula? Pues, ¿qué implicaciones hay desde presentar la demanda? Ahorita hay que ir de manera física, presencial y el expediente, ¿no? Sí, sí, así es. Dices, oye, si le puedo enviar un WhatsApp a una persona en Sayula, le puedo enviar un correo en Sayula, o sea, ¿cómo el Poder Judicial al día de hoy todavía no tiene un sistema para que pueda enviar mi demanda en línea? No, Sí. no se puede. Oye, pues Sí. es que eso más o menos es como muy 1980, ¿no? Exacto, exacto. Y luego presenta la demanda y el juzgado pues, emitirá un auto, una resolución donde dé contestación a tu demanda. Entonces, implica estar dando vueltas a Sayula o pagar un corresponsal en Sayula que esté al pendiente en el juzgado de cuándo sale la resolución, y cuando salga la resolución, tomarle una foto o escanearlo y mandártelo por correo, ¿sí? Y después, para presentar otra cosa, pues si autorizaste al abogado de Sayula, si tienes, Sí. pues le mandas por correo, lo imprime, lo firma y lo presenta. O sea, esas cosas, Es una locura eso, sí. en la propuesta que hicimos desde aquel 2020, dijimos, o sea, eso se puede hacer con un Bill Gmail. O sea, que el juzgado tenga su correo oficial, me reconoce a mí el correo, le envío, me contesta, ya. No es nada del otro mundo. Oye, ¿y qué argumentos da el Poder Judicial? ¿Qué dice Espinosa Licón? ¿Cuál es el pretexto para no implementarlos? ¿Equipo, dinero, falta de ganas, capacitación o qué? Mi respuesta fácil es no sé. Sí, me voy a remitir a las respuestas oficiales. Ajá. Llegó el 7 de julio del 2022, cuando debió haber arrancado. No arrancó. Presentamos un amparo doliéndonos de la omisión de iniciar la operación del juicio en línea. Hay dos instituciones responsables de eso: el Consejo de la Judicatura, que administra los juzgados de primera instancia, y el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, que se encarga de la segunda instancia. Entonces, esas dos instituciones fueron nuestras autoridades responsables. Entonces, reclamamos la omisión de iniciar la operación. ¿Qué nos contestaron en el amparo? Actos tendientes a lograrlo. Y nos compartieron cada uno un portal de donde nos decían Ahí que estaban. estaban los actos tendientes a lograrlo. Entonces nuestra manifestación fue no. O sea, dieron 12 meses para iniciar la operación.
no para que hubiera actos tendientes a lograrlo. O sea, ese fue el juego semántico durante la litis del amparo. Ese es argumento clásico de abogado chapucero. Fue lo que nos dijeron. Inclusive durante el juicio de amparo desahogamos una prueba de inspección. Es decir, a ver, el portal que dice el Supremo, pues sí, me deja presentar escritos. Ese portal Supremo, destaco, o sea, funciona muy bien, muy bien. Yo he destacado más de una vez que el equipo de tecnología del Supremo, les digo, si los dejaran hacer todo lo que podrían hacer, así lo hubieran sacado. Bueno, pero no estaba el expediente en línea. Claro. Sí. Oye, ¿y ahora qué pasó? O sea, ya fue 7 de julio, ¿ahora qué va a pasar? ¿Volvieron a pedir una prórroga o en qué estatus estamos? Eso contestaban en el amparo. El estatus de adelanto es, no sé. No sé, la tercera prórroga que pidieron se les vence el 12 de julio. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿El 12? El 12 de julio, se les vence la... Estamos a... pues ya. Fue ayer. ¿Ya? Bueno, ¿Se venció? O sí, sea, estamos en el limbo. Exacto. Seguramente presentaron algo al Poder Judicial, seguramente, y estamos próximos a que el Poder Judicial nos dé a conocer lo que el Poder Judicial de la Federación, sí, el juez de amparo, nos dé a conocer qué eligieron del Consejo y el Supremo. Seguramente estamos próximos a eso. Claro. Mi esperanza y el deseo que le pedía a ese pastel de primer cumpleaños es que el Poder Judicial ya no pidiera una cuarta prórroga y pusiera fecha para el cumplimiento. Que eso es lo que ha ocurrido siempre, ¿no? O sea, pide prórroga y no lo cumple. O sea, cuando se ejecutó el amparo, cuando inicia la ejecución, dicen, oye, en cumplimiento tienes 3 días, cumple. Oye, ¿y qué tan costoso es llevar un juicio? Digo, yo sé que puede ser esto a lo mejor como muy variable, pero ¿qué tanto cuesta? ¿O se puede poner eso más o menos un costo o no? ¿O es difícil? Sí, claro. Sí, el costo pues, es el del abogado. ¿Sí? Aquí en México no hay tarifas que debes de pagar al Estado para mover el sistema. Tarifas oficiales. Sí. No, porque... Es un programa católico. ¿No? Sí. No podemos hablar de esas cosas. Sí, no está legislado pagar algún derecho para poner en marcha el aparato de justicia. Entonces, pues el costo pues lo fija el abogado, lo que cobre el abogado. Claro. Y hay abogados baratos, medios y caros, ¿no? Y caros, claro. Entonces, oye, ¿y en qué rubros sería en donde más se podría aventajar o beneficiar el juicio en línea? ¿En el mercantil, civil, familiar o en dónde podría haber como un mayor impacto? En todos. ¿En todos? En todos. Sí. Oye, y esto me da la impresión, o sea, ya ahorita que lo explicas, la facilidad, la practicidad de un juicio en línea, ¿no deberían estar todos los abogados encima del Poder Judicial diciendo juicios en línea, y no veo a las barras, a los abogados como pelear por eso? ¿O qué pasa allí, Ernesto? Sí, son dos cosas. Uno, por increíble que parezca, todavía hay un sector de la abogacía me atrevo a decir que no es tan representativo. Pero hay. Pero hay que no. ¿Por qué? No. Por temor a lo desconocido, porque, pues sí, digitalizar va a impedir trucos o mañas. No. Sí, claro. O sea, va a impedir claro. mucho. Lo más sencillo, las notificaciones. O sea, es más difícil. No voy a ser ingenuo de decir, es imposible, pero es más difícil alterar una notificación que te llega por correo electrónico que una escrita a mano en un expediente. Claro. Y a lo mejor también no la cosen en el expediente. Hasta un efecto profiláctico contra la corrupción podría tener. Totalmente, totalmente. Los tomadores de decisión del Poder Judicial lo han externado y lo súper comparto, que el hecho de digitalizar los juicios de manera sigilosa va
a erradicar malas prácticas. No, pues por eso no los han implementado, Ernesto, pues por ahí hubiéramos empezado. Entonces, hay un sector de la abogacía que, y aparte por desconocimiento, pues es que no confía en el correo. Entonces, pues, Pero sí confías en el notificador sobornable hasta el infinito, ¿no? Como dijo el Nazareno, lo dijiste tú, no yo. Eso. Y otra cosa que creo que es la más importante. Alzar la mano contra el sistema requiere tiempo. Y dos, hasta cierto punto es pelearse con la cocinera. Claro. Entonces, no todos los abogados tenemos ese ánimo de destinar ese tiempo, tenemos esa convicción y tranquilidad de decir, a ver, estoy haciendo lo correcto, no estoy ofendiendo a nadie, eso siempre lo cuido muchísimo en el camino, no estamos ofendiendo a nadie, es algo sensato, mi reclamo es objetivo, y la seguridad de que estamos haciendo eso sin temor a que alguien nos haga una mala cara. Claro. Bueno, a ver, ¿te parece, Ernesto? Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando sobre juicios en línea y otros temas jurídicos. Lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a un breve corte. Oye, abogado sin corbata, ¿cómo se debe de interpretar una resolución judicial? ¿Solo se puede interpretar de manera literal o también se puede interpretar por analogía? Hay que interpretarla como se necesite en aras de lograr la resolución más razonable. Hay ocasiones en que usar el método de interpretación A y el método de interpretación B conduce a resultados distintos. El ejemplo cliché: un letrero con un dibujo de un perro y el símbolo de prohibido. Si lo interpreto por analogía, se llegará a la conclusión de que tampoco se puede entrar con gatos. Si lo interpreto de manera literal, se llegará a la conclusión de que sí puedo entrar con gatos, porque nada más los perros están prohibidos. Pero para poder interpretar el letrero en el sentido de que sí puede entrar un perro lazarillo acompañando a alguien que lo necesite, se debe de usar un método de interpretación como el teleológico o un método como el genético. Cada interpretación da pauta a un argumento distinto. ¿Y cómo saber cuál es el mejor argumento? Atienza, en su libro Curso de Argumentación Jurídica, da elementos para saber cuál es el mejor argumento. Y los criterios de evaluación que da este autor son universalidad, coherencia, aceptabilidad de las consecuencias, moralidad social y moralidad justificada. Todo lo anterior es resumido por Atienza en razonabilidad. Debe de prosperar el argumento que resulte más razonable. Y define una decisión razonable como aquella que, tomando en cuenta todas las circunstancias contrapuestas, es la que resulta más aceptable. La que logre encontrar los puntos de acuerdo existentes para lograr un nuevo punto de acuerdo. Eso es lo que se debe de tomar en cuenta para saber de qué manera interpretar una resolución judicial. Y eso se debe de tomar en cuenta para saber de qué manera interpretar cualquier otra fuente de derecho, como la ley o los precedentes judiciales. ¿Qué dijiste, campeón? ¿Que si eso afecta a la seguridad jurídica? Campeón, 1000 planas que digan seguridad jurídica no es hacer lo que diga la letra de la ley o la letra de la resolución judicial. Seguridad jurídica es saber a qué estarse. Y el saber a qué estarse que realmente queremos las personas sensatas es a la solución que resulte más razonable. Bueno, ahí está. Este es un ejemplo de lo que hace Ernesto, que ahí le faltó como morbo, dices, ¿no? Para que fuera... Porque en realidad es una reflexión interesante, ¿no? Sí. Pero, a ver, Ernesto, me llamó la atención en tu blog, tienes una anécdota en donde dices que hablas, creo que, no sé, con un actuario o actuaria, algo así, le dices y él te comenta que él va a elaborar la resolución según se lo diga el magistrado, y si le dice que es A, va a ser A, y si le dice que es B,
va a ser B y dice, y lo voy a elaborar con la misma convicción, aunque sea blanco y negro, ¿no? O sea, ¿eso es el derecho? Interpretar y justificar una idea y en este caso una resolución, según convenga. La respuesta expresa es no, porque te contesté acorde al debe ser. Eso Claro. no debe de ser el derecho, Claro. pero por desventura sí es. Sí es. Por desventura muchas veces sí pasa. Hay una expresión que yo tildo de satánica en la Ajá. impartición de justicia, satánica. Ajá. Ese es mi criterio. Pues es criterio del juzgado. Porque eso hace pensar que el derecho es lo que cada quien quiere, que es un tema subjetivo. Y no es así. No. Otro desahogo que tengo aparte de abogado sin corbata es doy clases. Ajá. Y doy un semestre doy teoría general del proceso, Ajá. otro semestre doy procesal civil. Y disfruto mucho poder compartir a los alumnos este tipo de reflexiones, este tipo de cosas. Y una pregunta básica que les hago es, ¿el derecho es objetivo, subjetivo? ¿Qué es el derecho? Y porque si es subjetivo, pues es lo que cada quien quiera. Claro. ¿Sí? Si es objetivo, pues está retador objetivo porque o sea, una realidad objetiva es esto es duro. Y cualquiera debería llegar a la misma Y esto es duro conclusión, en todos lados, ¿no? Sí, claro. Pero sí es ser ingenuo decir eso porque en Irán interpretan el derecho de una manera muy distinta. En Irán no ven lío, los talibanes no ven lío a pedrar a una mujer infiel. Entonces, es cuando, de otro autor, sostengo que el derecho es una realidad intersubjetiva. ¿Sí? ¿Eso qué significa? El ejemplo más cómodo de una realidad intersubjetiva es el dinero. O sea, algo tiene valor porque toda una comunidad le da valor. Entonces, eso es el derecho, una realidad intersubjetiva. Y debemos de buscar que todos veamos de la misma manera el derecho para que tenga valor. O sea, al dinero, ¿qué es lo que da valor? Una moneda de 5 pesos le da valor que tanto tú como yo consideramos que eso es 5 pesos. Entonces, así debe de ser el derecho, lo debemos de ver de la misma manera. Que estemos de acuerdo. Exacto, sí, exacto. Entonces, sí, va a haber discrepancias, sí, va a haber distintas opiniones, pero la opinión que debe de prevalecer es la más razonable, lo que consideramos razonable, no decir, pues haz mi criterio y hazte bolas. Claro. Oye, porque está muy interesante ahí el ejemplo que utilizas, ¿no? Del cartelito en donde está el perrito que dice prohíben perros. Allí yo podría interpretar que también se prohíben gatos y cualquier tipo de animal, o solo perros. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo resuelves esa paradoja? Por eso invito a que siempre al interpretar la norma busquemos la solución más razonable. Invito constantemente, tanto en mis alumnos como en la práctica profesional, trato de permearlo, también en mi equipo del despacho, a que veamos el derecho como una herramienta, es un instrumento. Me llevo ratito nadando en temas de filosofía del derecho y también en temas de evolución, lo he disfrutado muchísimo, de cómo evolucionan las comunidades, y al final me doy cuenta, hay muchas definiciones de derecho, una huella dactilar que tienen mis alumnos es que tienen tatuada la definición de qué es derecho. Les comparto, ¿no? Es de mis preguntas punchline. ¿Qué es derecho? Producto de normas, no, va, reprobado, salte. O sea, porque el derecho no nada más es la norma, no nada más es la ley, ¿no? Entonces, derecho para mí es, bueno, no es para mí, de varias vacas sagradas del derecho, producto cultural razonable que regula conductas y resuelve conflictos. ¿Sí? Eso es derecho, un producto cultural. Claro. ¿Sí? Entonces, invito a que veamos ese producto cultural como una herramienta, un instrumento. ¿Una herramienta para qué? Para que no nos matemos entre nosotros, para que vivamos de la mejor manera. Eso es, no es algo sacramental, no son formalismos, así lo debemos de ver. Oye, digamos, eso, otra vez, como repitiendo tus palabras, es el deber ser, ¿no? Pero Sí. en realidad nosotros tenemos un sistema de justicia aceitado por sobornos, con jueces y con actores, tanto internos como externos, corruptibles, que además corrompen. Es decir, es todo además una burocracia, ahorita lo que hablábamos de juicios en línea, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Y a ver si puedes ayudarme y ayudar a la audiencia, ¿no? Ok. ¿Cómo podría
alguien elegir un abogado? Que me parece que es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿no? En esta ciudad cuando tienes un problema, porque no sabes si el abogado te va a salir anacrónico de estos que no quieren juicios en línea, ¿no? O a lo mejor tiene un despacho bien bonito, ¿no? Y una corbata... o una corbata. Ferragamo, Una ¿no? corbata. ¿No? Y te va a cobrar las perlas de la Virgen, lo único que va a hacer es entregarte un expediente de 1 metro de altura y decirte no pude hacer nada, pero aquí está y son 30, 40, 50, 100 mil pesos. ¿Cómo elegir o cómo establecer qué abogado es el que conviene? ¿Tú qué consejo darías, no? O sea, un poco entendiendo que está toda la cuestión como del deber ser del derecho, la cuestión didáctica y la práctica que tú también llevas a cabo en el día a día. Es complicado. Es complicado porque la oferta de servicios jurídicos no es tan transparente, o sea, como se quisiera o como a lo mejor debería de ser. O sea, porque no tienes tan a la mano comparar precios como cuando vas a comprar un medicamento. Claro. Sabes que tal medicamento cuesta X, tal medicamento genérico, cuesta Y. Así es. Y luego para ver las aptitudes de los abogados, que ¿en base a qué lo evalúas? ¿En base a su cantidad de diplomas? ¿En base a títulos? Eso es dificilísimo, No es tan Ernesto. fácil porque por desventura hay instituciones que otorgan títulos con que te inscribas y no te mueras. Claro. Y pagues la respectiva cuota. Así es. Sí, claro. Además hay más abogados, o sea, es la carrera que más profesionales tiene. Sí. Lo que debe de regir el criterio para decidir si contratas o no un abogado es la confianza. Debe de haber confianza hacia la persona que te va a prestar un servicio jurídico. Y pues ya cada persona en base a su algoritmo mental que vea las banderas verdes que le despiertan confianza. Por ejemplo, que desde el momento 1 veas que te da buen servicio. Sí. O sea, que sí te atiende de manera pronta. Te escucha. Es básico, así es, porque si en el noviazgo no te atienden bien, ahora ya casados en la relación profesional o cuando haya una baja, ¿te van a atender bien? Es lo primero, que te des cuenta que haya buen servicio. 2, que percibas, que te des cuenta que conoce del tema que le estás consultando. O sea, y digo percibas porque obviamente vas con un abogado porque tú no sabes. Claro. Pero digo, también una persona con 2, 3 dedos de frente es capaz de darse cuenta si la persona con la que esté dialogando está improvisando o tiene nociones. Claro. Y otro que no deja de ser importante es la referencia, el de boca en boca. Porque por la poca transparencia que hay en los servicios jurídicos, el referente más fidedigno es que alguien te recomiende. ¿Qué podría facilitar esa elección? Es decir, ¿qué habría que transparentar para saber y poder elegir mejor un abogado? ¿O cómo funciona en otras partes? ¿Tú sabes? ¿No? Rankings de casos ganados, casos perdidos. Claro. Pues, Ese podría ser un gran... Sí. ¿Y hay abogados que lo hacen o no? ¿Que lo difunden o no? Todos los abogados dicen que no han perdido ningún caso. Sí, no, está muy retador. Está muy retador. Creo que es más fácil que podamos presentar una demanda en línea a Sayula. Sí, hay que se transparenten esas cosas. Así. Sí, y además no hay nada que los obligue a transparentarlo. Entonces, si yo llego como cliente y le digo, a ver, pues dime de todos, un caso familiar, por ejemplo, ¿no? Un juzgado familiar. Dime cuántos casos llevas, cuántos has concluido y en qué términos, ¿no? Tu defendido, y eso no los obliga a nada a dármelo. No. Fíjate, No. yo tuve una experiencia de un familiar cercana que fue así, ¿no? De estos juicios familiares, Sí. ¿no? En un juzgado familiar, duró años, y al final lo único que fue perder dinero y un expediente de este tamaño sin que hubiera solucionado nada. Pero el abogado cobró, ¿no? Sí, ese tipo de cosas es muy fácil que queden sepultadas en un expediente. ¿Sí? Sí. Por eso pues, el indicador más fidedigno al día de hoy sigue siendo que alguien te recomiende alguna Claro, referencia. que haya tenido una buena experiencia con ese abogado. Oye, bueno, en otro de los temas que me pareció interesante de tu blog, Ernesto, hablas sobre
las columnas de opinión y la libertad de expresión, ¿no? Retomas un caso de hace algún tiempo, en donde se acusa a Sergio Aguayo, ¿no?, un columnista, de haber ofendido y calumniado a través de su columna a un personaje. ¿Quién era, recuerdas? Moreira. A Moreira, un político, ¿no? ¿Cuál es tu opinión jurídica sobre la libertad de expresión que puede haber en un espacio como un periódico o una columna de opinión y los límites? ¿Tienen límites o no la libertad de expresión, Sí. Ernesto? Sí, es un tema que me ha gustado mucho, le he escarbado, porque hay la impresión que los derechos no deben de tener límites, que los derechos son absolutos. Y yo sostengo, bueno, y muchos juristas lo sostienen, que no es así, que todo derecho va a tener límites. Es más, uno de los filósofos del derecho más famosos, Ronald Dworkin, dice que no debería de haber derecho a la libertad, porque es más problemático considerar que hay un derecho a libertad que no lo hay. Pero yo soy libre de hacer esto. No piensen que hay derecho a libertad. Bueno, Eso está... Es polémico, pero refleja lo problemático que a veces es las libertades y quererle poner límites. En el caso de la libertad de expresión, sí debe de tener límites. Y los límites son distintos si quien la ejerce es un periodista, si quien la ejerce es una persona de a pie, y si la persona respecto de la cual se habla es una persona de a pie, es un periodista o es un político. Así es. Esas variables... Es correcto. Y ese debate, ese Capitán América contra... ¿Quién es el villano de Capitán América? ¿Thanos? ¿Thor? Ni sé. No, me hago bolas. Bueno, el némesis de la libertad de expresión es el derecho a la intimidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe de prevalecer? ¿La libertad de expresión o la intimidad? ¿Hasta qué punto puede invadir la intimidad de alguien? Y la solución a esos dilemas la he encontrado en muchas maneras en la filosofía del derecho. La he encontrado en ver el derecho como un tema, como una herramienta, un instrumento. Y otra vez, ¿cuál es la finalidad del derecho? Que todos los homo sapiens que vivimos aquí no nos matemos entre nosotros y vivamos de la mejor manera. Entonces, el derecho debe buscar la sana convivencia, la mejor interacción. Entonces, en ese choque entre libertad de expresión y derecho de intimidad, se debe de buscar un resultado que permita de la mejor manera el funcionamiento de la sociedad. Claro. Entonces, si estoy hablando de qué tanto puede decir un periodista respecto de un político, la respuesta es mucho. Es casi ilimitable, ¿no? Mucho, así es, porque a la sociedad le interesa que haya una profesión que pueda abrir cajas de Pandora, que pueda ventilar cosas para hacer contrapesos al poder. A la sociedad le interesa. A la sociedad le interesa que se ponga en colación que llevan 12 meses sin iniciar el juicio en línea y hay cosas más, ¿no? Claro. Y el político es una persona que tiene poder y el poder se debe de controlar, el poder debe tener límites y se deben de evidenciar los excesos. A la sociedad le interesa eso. O sea, a la sociedad le interesa que estén en un escrutinio público generoso quienes están en la palestra ejerciendo el poder. Claro. Siempre y cuando, claro, hay límites, que no haya un discurso de odio, ¿sí? Claro. ¿Qué sería un discurso de odio? Sí. El derecho es una cosa muy gris y muy graciosa en muchos casos. Entonces, en muchos casos no vamos a encontrar una línea clara de si es melón o es sandía. Okay. Discurso de odio es un discurso que se hace con el mero ánimo de ofender, con el mero ánimo de herir y de atacar. Exacto. Sí, pero hay una línea muy delgada entre mero ánimo de atacar y de herir y usar expresiones sarcásticas. Usar humor, usar exageraciones. Es decir, lo segundo sí está permitido. Exacto, sí. Exacto. El derecho sí permite las exageraciones, el humor. ¿Por qué? Pues porque a la sociedad le interesa que haya expresiones protegidas que capten más la atención. Los caricaturistas viven en esa eterna línea, ¿no? Ahora a los corcholatos, ¿cómo los caracterizan?
Bueno, Son exageraciones, ¿no? Sí, el tema de la violencia, cómo hacen sarcasmo en lo que la clase política está ocupada mientras tenemos un baño de sangre en todos los niveles. A la sociedad le interesa que haya una profesión que pueda hacer mofa de esas cuestiones, siempre y cuando esa mofa sea para temas de interés, de relevancia social, de interés público. Claro. O sea, le interesa. Entonces, es por eso que, por fortuna, los precedentes de derecho que hay en este país lo protegen. ¿Tú viste un caso? Ahora vamos a analizar un caso. No sé si estuviste enterado de esta imagen, y lástima que no la traeremos porque acaba de surgir. Se me ocurrió ahorita abordarlo, pero ¿recuerdas un cartucho, es decir, un cartón de Cucho, ¿no? Es este monero? Hace unos días publicó un cartón en donde está Enrique Alfaro firmando la iniciativa de paridad electoral, ¿no? Y alrededor de él, en el cartón de Cucho, de este monero del Informador, están las diputadas en tonos blanco y en tonos grises, ¿no? Agachadas, y dice el fake minista, y dice no le cambiamos ni una coma, gobernador, ¿no? Aludiendo a que se había aprobado por esas mismas diputadas la iniciativa de paridad electoral criticada por bla, 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 ¿no? Porque no es equitativa, en realidad no ofrece las mejores condiciones competitivas para que estén las mujeres en Guadalajara y Zapopan compitiendo por la alcaldía. Pero bueno, esa imagen sale de un evento que en efecto ocurrió en un video en donde el gobernador dice, miren, diputadas, aquí va la iniciativa, y todas están alrededor, él firma, ¿no? Y dice, iniciativa por la paridad, ¿no? Entonces, el dirigente del Movimiento Ciudadano dice, eso es violencia política, ¿no? O sea, los límites de la expresión, la libertad de expresión que está utilizando este monero, ¿no? Ha rebasado límites y esto ya es violencia política. ¿Tú viste ese caso o no? No vi el cartón, pero con lo que me transmites mentalmente lo visualizo. Sí. Ajá. Entonces, armando mi cartón mental en base a lo que ahorita Sí. me compartes, sostengo que el derecho debe de proteger ese cartón, Sí. que no se debe de considerar ilegal, no se debe de considerar antijurídico ese cartón, totalmente. ¿Por qué? Estamos hablando de personas públicas que ejercen poder, el gobernador y las legisladoras. Con todo y que sean mujeres. Exacto. Hay un tema de interés nacional, hay un tema de interés público, bueno, Sí. interés estatal, interés público, sí. que es el tema de la paridad, y es totalmente sensato y razonable que el monero, sí. haga esa crítica. Use elementos de mofa, de exageración, para atraer a la opinión pública a ese tema de relevancia, ¿sí? Totalmente. ¿Sí? Claro. Distinto sería que el monero hiciera caricaturas para denostar algún atributo físico de una legisladora. Claro. Oye, ahí sí, o sea, ¿qué interés público tiene X característica física de Y persona? Nada. Pero en este caso es un tema de total interés público y no viendo de manera armónica el cartón, bueno, así como me lo pintas, cuando dicen de manera armónica, no se ve que esté atacando la persona, no está ridiculizando la persona, ¿sí? Está haciendo mofa, pero donde el epicentro de todo es la situación. Claro. ¿Sí? Entonces, el derecho debe de protegerlo, y sostengo que por los precedentes judiciales que hay en el tema, analizando de manera sana ese conflicto, con los precedentes que hay, se debe de considerar totalmente jurídico y espacio legal ese cartón. Bueno, ya lo dijo el abogado sin corbata. De manera categórica y contundente. Oye, a ver, otro tema relacionado también, ¿no? ¿Tú qué opinas cuando Andrés Manuel se para en la mañanera, ¿no? Incluso lo ha hecho el gobernador también aquí, ¿no? Pero principalmente Andrés Manuel, el presidente, y dice, a ver, yo tengo derecho de réplica. Y ahí les va, tú fulanito hiciste esto, tú sutanito, eso es mentira, ustedes son unos contratistas del gobierno de Peña Nieto, vendidos, conservadores. Oiga, presidente, pero Pérez, está usted zarandeando a gente menos, a personajes menos poderosos que usted. Y él dice,
es mi derecho de réplica. ¿Tiene derecho de réplica el presidente de la República, el gobernador? Mira, ahí entran muchos aristas. El primer arista que me viene a la mente, no tengo expertise en el detalle de las mordazas electorales. Electoral, ¿sí? sí. Me vienen a la mente varias reformas que el mismo grupo que ahorita está en el poder, que ese mismo grupo promovió desde el legislativo para poner mordazas e impedir que se usaran los cargos públicos para traducción denostar a otros políticos. Si ya no digamos a gente de a pie, a otros políticos. Traducción Andrés Manuel en 2006, después de perder, promovió esas reformas que hoy mismo él... Exacto. Fue tanta Susana que llegó a decirle a Andrés Manuel a Fox, cállate chachalaca. ¿Sí? Claro. O sea, él de la desesperación de decir, oye, presidente, y el presidente en ese entonces no tenía los alcances verbales que está teniendo la actual presidencia, ¿no? Claro. Entonces, uno, habría que revisar si se están infringiendo, ¿no?, esos límites de derecho positivo, esa normativa mordaz electoral, que ese grupo en el poder buscó que se aprobara. Dos, haciendo un ladito a eso. A ver, yo soy pro libertad de expresión. Considero que a la sociedad le conviene pues, que los políticos hagan política, que los políticos hablen. A la sociedad le conviene ese juego de pesos y contrapesos. Sí. Entonces, haciendo un ladito de eso, pues yo veo como parte del juego que a la sociedad le conviene que el político pues, señale, diga A, diga B, diga C, pero claro que se debe de respetar y permitir el derecho de réplica a los señalados. ¿sí? Claro. Y acorde a la normativa que hay, el aludido debe de poder ejercer su réplica en los mismos términos y en la misma tarima de la persona que lo señaló. Claro. Entonces, sí debe de haberlo. Claro. Porque algunos decían de pronto, no, pues es que un poco hablando o volviendo a esta imagen que planteabas, ¿no? De no es lo mismo la libertad de expresión de un periodista que de un ciudadano, o de un periodista frente a un político, o que de un ciudadano frente a otro ciudadano, ¿no? Hay algunos que decían, no, bueno, pues es que estos hombres poderosos, pues no, ¿por qué deberían defender su derecho de réplica si tienen una sobreexposición, tienen mucho poder y tienen además plataformas que les permite pues, que su derecho de réplica sea mucho más potente, ¿no? que cualquier ciudadano que a lo mejor en un tuit le responde, ¿no? Cuando él ya fue el presidente en el atril. Pero bueno, esa es una paradoja. O sea, lo que debe de buscar el derecho es, reitero esa palabra que tanto amo, razonabilidad, que el aludido tenga la misma tarima, ¿no? Claro. Entonces, ahora, está complicado pensar que algún aludido tenga una tarima similar al de la mañanera. Está complicado, porque esa es la tarima, es el ejercicio del poder. Claro. Entonces, si en esa que es la tarima se hace un señalamiento importante a una persona, debe tener. Pues está complicado pensar que esa persona pueda contrarrestar en su propia tarima. Está complicado. Claro. Bueno, pues Ernesto López Acosta, abogado sin corbata, ¿cómo te podemos buscar en tus redes sociales? Gracias, Jonathan. Abogados sin corbata, esa es la palabra mágica. En Twitter no me dejó tantos caracteres y es @abog sin corbata, de ahí más abogados sin corbata. Tanto en tu canal de YouTube como en tu portal, ¿verdad? Es correcto. Pues Ernesto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este espacio de Perspectivas. No, gracias a ti por la invitación y un gusto platicar contigo. Y vamos a seguir pendientes de los juicios en línea. Como prensa creo que tenemos que hacer ahí esa presión también para que la sociedad jalisciense lo agradecería. Bueno, muchas gracias a usted también por haberme acompañado en Perspectivas. Esto fue un espacio de entrevistas, de reflexión. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.